y, e índices lógicos. Podemos tener n índices lógicos. Los índices lógicos están guardados. También son una estructura de datos. También nos sirven para ordenar nuestros datos. No están ordenados así físicamente en el disco duro, ¿no? Nuestros datos, sino es una estructura adicional. Y lo que dijimos es que obviamente, como en el disco duro solamente tengo un lugar donde guardo estas localidades de memoria, entonces, o esta información, entonces, pues solamente puedo tener un índice físico. Un índice físico es información como la estamos insertando, así la está guardando en el disco duro la base de datos. No, así exactamente, tal cual la estamos insertando, así lo guarda en el disco duro. Entonces, solamente podemos tener un índice físico y lo que dijimos es que podíamos tener muchos índices lógicos, ¿no? O n índices lógicos, dependiendo ya del manejador, pero eran muchos. Algunos manejadores ya están o les permiten crear ya más de un índice clúster, ¿no? O un índice físico, que serían esos, pero para ello, o sea, para crear más de un índice físico o clúster, lo que están haciendo son réplicas internas de datos, ¿no? Entonces copian los datos y están duplicando el espacio de almacenamiento que estamos ocupando. Entonces, pues sí, la ventaja es que tenemos dos índices físicos, pues las consultas pueden ser más rápidas. La desventaja es que necesito más espacio en el disco duro, ¿no? Lo que hacen es internamente, hacen esa copia, así es de que nosotros no nos tendríamos que preocupar, pero pues también no lo recomendamos tanto. Los índices físicos, lo que dijimos es, nos afectan directamente, o el tener de hecho muchos índices, nos afectan directamente al performance en operaciones de modificación de datos, no manipulación de datos. Insert, update, delete. Siguiente. Ejemplo de transacción implícita, ese lo hemos comentado varias veces. Itzel Fernando. Primero, que es una transacción, ya lo dijimos, es un conjunto de operaciones, ¿no? O sentencias de SQL. ¿Por qué transacción? Porque queremos que este conjunto de transacciones, de operaciones de SQL sean atómicas. ¿Qué quiere decir que sean atómicas? Que todas esas sentencias se ejecuten o no se ejecuten. Que se hagan completas o que no se hagan, ¿no? Lo que dijimos es lo que no íbamos a posible es que nos quedemos a la mitad, por eso lo dejamos dentro de una transacción. También ya hemos comentado que no recomendamos tener transacciones muy grandes, ¿no? Deberían de ser transacciones pequeñas, ¿no? Lo más pequeñas que se puedan. Entonces, dice ejemplo de transacción implícita. También transacción implícita quiere decir que yo no lo tengo que definir explícitamente para saber que estoy hablando de una transacción. Entonces, por eso es.
es código precompilado, pero no necesariamente es una transacción. Dentro de un stop procedure podemos poner una transacción, eso sí, pero no, el stop procedure en sí mismo no lo es. La función tampoco, es muy parecido al stop procedure. Y start transaction tampoco, porque el start transaction o el begin transaction en realidad pues solamente es la sentencia que nos sirve para saber cuándo inicia una transacción. Entonces no es un update, ¿no? Aunque yo no le a un start transacción. Acuérdense que también, bueno, las trabaja el manejador en la memoria. Por eso es que necesitamos que sean pequeñas. Todas las transacciones se trabajan en la memoria y si son transacciones muy grandes, nos pueden ocasionar, obviamente, consumo de memoria, pero sobre todo algo que llamamos bloqueos, ¿no? Que era un bloqueo, esperar por recursos, ¿no? Un usuario, una sesión, otra operación que está esperando a que se liberen recursos para poderse ejecutar. Entonces, los bloqueos, dijimos, son normales en la base de datos, son siempre y cuando sean bloqueos con una corta duración, o sea, bloqueo, libero, y no bloqueos de mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando que no suceda. Entonces, sí, en este caso, una transacción implícita es un update, ¿no? Insert, delete, son operaciones, son transacciones implícitas. No las tengo que definir. Dijimos un trigger, ¿no? También es un buen ejemplo de una transacción implícita, ¿no? Donde no los tengo que definir explícitamente. Siguiente. Implícita quiere decir que se trabaja en memoria. Un stop procedure es, bueno, pues ya les acabo de decir. Esta sí deberían de tenerla bien, ¿eh? Fernanda, Itzel, Hugo. Sí, lo acabamos de decir. Un stop procedure es código o sentencias precompiladas, ¿no? Acuérdense que cuando decimos precompiladas, lo que estamos diciendo es que cuando yo ejecuto ese código, acuérdense, código no sé cuánto es, 1, 5, 100 líneas, ¿no? No importa. Pero cuando ejecuto ese código, no se revisa sintácticamente, ya está revisado. O sea, ya sé, el manejador ya sabe que ese código funciona. Ese es el punto. Por eso es que ya está precompilado. Es eso, no es una transacción explícita, no, justo lo acabamos de comentar. No es una función sin regreso de valores, no, porque las funciones regresan valores y no es un trigger. Efectivamente. Siguiente. Un DRP es Fernanda, Jesús, Eduardo. Un DRP es un plan de contingencia, ¿no? Que viene de Disaster Recovery Plan. ¿Qué voy a hacer en caso de que ocurra un desastre, ¿no? Principalmente dijimos desastres naturales, aunque no nada más, ¿no? O sea, un desastre puede ser, se me cayó el agua en la computadora, ¿no? En el servidor donde está la base de datos, ¿no? Y se dañó, ¿no?
pero principalmente hablamos de desastres naturales, temblores, huracanes, erupciones volcánicas, etcétera, ¿no? No es un plan de respaldos, ¿no? Un plan de respaldos es más bien una estrategia de cada cuándo vamos a hacer un respaldo de nuestra base de datos. Generalmente esta estrategia de respaldos debe de ser considerada dentro del plan de contingencia, ¿no? Pero el plan de contingencia, o el DRP, lo que dijimos era que era más amplio, ¿no? Involucraba no nada más la base de datos, involucraba también los usuarios, las actividades de la empresa en sí, ¿no? No es un plan de monitoreo el DRP, monitoreo esa parte. Al final se tiene que monitorear también cómo se hacen los respaldos, cómo se está llevando a cabo el plan de contingencia. Hay muchas empresas que hacen estos ejercicios hoy en día ya, ¿no? Que les llamamos de contingencia, que no es otra cosa más que validar que lo que estamos definiendo como contingencia funcione, ¿no? Y no es un plan para codificar, efectivamente. Siguiente. La sobreindexación afecta principalmente las operaciones de Eduardo, Héctor, Itzel. Ahora sí han cambiado. ¿Qué era la sobreindexación primero? Hacer muchos índices. Hacer muchos índices, exactamente. Los índices, que ya vamos a hablar de ellos, los índices los creamos por tabla, ¿no? Por tabla. Y lo que estamos diciendo es que no deberíamos de tener tantos, así como dirían, deberíamos de crear solo los índices que necesitemos. Entonces, cuando tenemos más índices de los que necesitemos, acuérdense que un índice, también ya dijimos, es una estructura de datos, ¿no? Para un ordenamiento, entonces ocupan espacio en el disco duro, ¿no? Entonces, tampoco no nos conviene, pero esa no es la principal desventaja. La principal desventaja es cuando yo tengo muchos índices, me va a afectar las operaciones de modificación de datos, ¿no? De manipulación de datos. Insert, update, delete, ¿no? Son las que se ven afectadas. No definición de datos, no respaldos. Bueno, a lo mejor sí los respaldos también nos afectan, pues es más espacio, ¿no? Lo que estamos generando, pero sobre todo operaciones de insert, update, delete. Siguiente. Un mirroring es conocido como, ¿se acuerdan que comentamos los writes? Héctor, Hugo, Itzel. Ahora sí han estado cambiando. ¿Qué era un write? Dijimos. Digo, no exactamente. ¿Qué significa, no? Pero, ¿o para qué era? Son las planes que se tenían para hacer mirroring como backups y los que nos enseñaron tres, si no mal recuerdo, uno que era como de 30%. Sí, pero ¿dónde hacemos esto? O sea,
¿De qué estamos hablando aquí cuando hacemos un RAID de memoria, procesador, disco duro? Es de disco duro. Es el disco duro. O sea, esto es disco duro, ¿no? Es físico, ¿no? Es hardware, si lo ven así. O sea, lo que estamos diciendo es, voy a juntar discos para, de hecho viene de ahí, redundar, ¿no? En los discos, de tal manera que si ocurre una falla en el disco, a nivel disco duro, ¿no? Estemos hasta cierto punto protegidos, ¿no? Es una medida de seguridad. RAID 0, que sí existe, dijimos, bueno, existe en definición, pero en realidad es más bien, no tengo discos redundantes. RAID 5, que era el más común, dijimos, que era de los discos duros que tengo, los voy a juntar para utilizar más o menos 2/3 partes y lo demás voy a repetir la información para generar una redundancia, ¿no? En caso de falla de los discos. RAID 5 viene de tengo 5 discos y podría llegar a fallar hasta 2, ¿no? Sin que yo pierda los datos. Bueno, 1, seguro sin que pierda los datos. 2, pues quién sabe, ¿no? Puede ser que no tenga afectación. Y RAID 5 más 1, pues es el RAID 5 más 1 de spare, que quiere decir de 1 de ya en la computadora en espera en caso de que falle. Y RAID 1, ¿no? Efectivamente, RAID 1 es el mirroring. El mirroring es un espejo, ¿no? Que quiere decir, hago una copia exacta del disco duro. O sea, de lo que tengo en un disco duro lo copio a otro disco duro. Eso es lo que están haciendo en un RAID. Entonces, sí, el más seguro, un RAID 1, menos seguro, RAID 0. Más barato, con mayor protección, RAID 5. Más caro, RAID 1, ¿no? Estamos duplicando el disco duro sin ver toda la utilización. Desventaja de RAID 1, el costo, ¿no? El costo. Siguiente. Un esquema de monitoreo 5x10x2 se referirá a cinco por 2 por 10. Fernanda Itzel. Jesús. Sí, lo que dijimos era 5x2, ahí creo que no hay tanto tema, 5 días a la semana, 10 horas, ¿no? Y luego el último, ¿no? Que es como que lo utilicemos el 2, más bien se refiere al tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta una vez que ocurre una falla, ¿no? Una vez que ocurre un evento, ¿cuánto me voy a tardar en atenderlo? Entonces, obviamente 5x10x2 nos diría, es un sistema crítico, ¿no? O sea, trabaja 5 días a la semana, los bancos, ¿no? 5 días a la semana, 10 horas al día, que necesito que esté disponible. Y en caso de falla, un tiempo de respuesta de 2 horas. Entonces, sí, es esa, la última. Siguiente. Un monitoreo preventivo es conocido como Fernanda, Yulisa, Jesús. Monitoreo preventivo es monitoreo proactivo, ¿no?
No es atención de incidencias, porque eso es ya atender fallas, ¿no? Y más bien eso quería como monitoreo reactivo, ¿no? Monitoreo de problemas, pues sería monitoreo reactivo. Monitoreo de activos, pues no, sería nuestro inventario. Nada que ver. Entonces sí, monitoreo proactivo. Siguiente. Un monitoreo remoto de la base de datos es conocido como Fernanda, Julisa, Jesús. Ya no cambiaron ahora sí. Un monitoreo remoto de la base de datos es conocido como agentless, ¿no? O sea, sin agente, ¿no? Justamente porque es remoto. La mayoría de los monitoreos de una base de datos se hacen con un agente. Quiere decir que instalo un software, un agente, una aplicación en la computadora donde está la base de datos. Ese tiene un inconveniente que consume recursos, ¿no? Nuevamente, consume memoria, procesador en la computadora donde está la base de datos y a veces pues no es tan conveniente. Un sniffer pues también existe, y al final también podría ser de alguna manera considerado remoto, solo que más bien es a nivel de red. Entonces no estoy conectado directamente a la base de datos. Más bien analizo los paquetes que pasan en la red. Es una gran ventaja porque ya no consumo los recursos de la base de datos, sino los recursos de la red, ¿no? Pero es más difícil de implementar y más costoso, sobre todo. Y automático, no, bueno, más bien todo queremos que sea automático, ¿no? Lo más automático que se pueda. Agentless, ¿no? Sin agente. Los agentless luego no son tan eficientes porque no nos pueden monitorear todo, ¿no? Todo lo que está sucediendo en la base de datos. Entonces, terminamos en la mayoría de los casos, como les decía, con un agente instalado en nuestra computadora. Un ejemplo de agentes pues, es el antivirus, ¿no? El antivirus ustedes instalan en su computadora algo así, o un spyware, ¿no? Anti-malware o algo así. Esos son agentes, ¿no? Que instalamos o aplicaciones, ¿no? En Linux también existen, ¿no? Pero les llaman más bien demonios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, aplicaciones que están ahí en ejecución. Pero es lo mismo. Siguiente. Un threshold o métrica threshold es ¿verdad? Fernanda ya está inalcanzable. Julisa, Itzal. Es un umbral, exactamente. Un threshold es un valor que nosotros vamos a determinar para tomar una acción cuando se llegue a ese umbral, ¿no? O a ese threshold. Sí, sería un umbral, ¿no? No es un trigger, pues ya dijimos. Una regla tampoco, un threshold puede ser activado por una regla y una alerta no sería lo que nos genera una vez que ya llegamos a ese umbral o a ese threshold, ¿no? A ese umbral, a ese valor, ¿no? Decíamos el caso sería, quiero monitorear el procesador, entonces pongo un threshold, ¿no? Un umbral de 80%. Quiere decir, cuando llegue al 80%, me va a avisar, ¿no? O me va a notificar o debo de tomar una acción.
Ese sería nuestro threshold. ¿Podríamos ponerlo el umbral al 100% con el uso del procesador? Pues sí, aunque si lo ponemos al 100%, o sea, su máxima capacidad, ya suena más bien a que ya estamos saturados o ya tenemos el problema. Entonces, la idea es cómo me adelanto, ¿no? ¿Cómo me adelanto antes de que ocurra una falla? Y es poniendo umbrales. Siguiente. Según ITIL, bueno, un problema es cómo les fue. Julissa, Fernanda. Según ITIL, un problema es una repetición de incidencias. Acuérdense, una incidencia sería un evento, ¿no? Una falla, si lo queremos ver así. Algo que estamos atendiendo. Cuando se repite, entonces ya estamos hablando de un problema, ¿no? Caso típico es se llenó el espacio, puede ser una incidencia. Pero si todos los días se llena el espacio, en realidad ya tengo un problema, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y esa separación, lo que decíamos, es nos la hacen porque se llenó el espacio y tomo una acción, pues borro registros. Ya lo atendí. Pero si mañana se llena el espacio, pues a lo mejor vuelvo a borrar registros. Si pasado se llena el espacio, vuelvo a borrar registros. Lo que nos dice ITIL es, si se repite, no estamos yendo a la causa raíz, ¿no? Entonces generamos un problema para hacer una solución de causa raíz. En este caso del disco duro que se llena todos los días, pues la solución de causa raíz podría ser, pues necesito comprar más disco duro, necesito una máquina más potente, necesito cambiar de manejador, necesito rediseñar la base de datos, ¿no? La aplicación. Entonces sí, por eso es que tiene otro tratamiento, ¿no? No es el monitoreo activo, ¿no? El problema y los incidentes son parte de ese monitoreo reactivo. ¿Cómo los estamos detectando? No es un incidente de severidad. Bueno, un incidente de severidad podría ser un problema, aunque no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, imagínense un banco, ¿no? Se cayeron, se desconectaron todas las sucursales. Eso es gravísimo, ¿no? O sea, sería así como un top incident. Sin embargo, no necesariamente es un problema. O sea, salvo que todos los días se le esté cayendo la base de datos o cada 5 minutos, ahí sí, ¿no? Una pérdida de datos, no, pues sería, al final puede caer en un problema, pero pues una pérdida de datos es más bien un tema de seguridad, ¿no? Entonces sí, es una repetición de incidencias. Se llena la memoria, ¿no? Se satura la memoria, Todos los días llego al 100% de uso del procesador. La consulta está lenta y diario me reportan la misma consulta, esto está lento, esto está lento, esto está lento. Podemos generar un problema. ¿Quieres terminar? Sí. Listo. Al próximo se los voy a poner con musiquita. No se aburre. O algunos estrés, ¿verdad? De todo. Julissa, Fernanda, Héctor. Ok. Pues no.
son de repaso, acuérdense más de repaso estos ejercicios. Son opcionales, o sea, si no los hacen, no afecta nada, pero sí les pido su nombre, decíamos, porque luego les puede ayudar, ¿no? Luego algunos, sobre todo, necesitan ahí algunas décimas. Y bueno, pues esta es como una especie de participación, ¿no? También. Ok. Entonces, bueno, estábamos viendo el monitoreo de rendimiento, que también es importante para nosotros revisar el performance de nuestra base de datos. Y de hecho, yo les diría, de todo lo que hemos estado hablando de este módulo, la parte fundamental es esto, es el rendimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve reflejado también cómo estamos administrando nuestra base de datos. Si tenemos los recursos adecuados o no. Si necesitamos cambiarnos de versión, cambiarnos de manejador. Necesitamos más capacidades como disco duro, memoria, procesador, ¿no? Aquí lo deberíamos de detectar, ¿no? Y al final el rendimiento pues se refleja en tiempos de respuesta, ¿no? Es lo típico que decimos o que nos dicen, ¿no? Mi base de datos está lenta, ¿no? Mis consultas están lentas, ¿no? Acuérdense, a mí no utilizar eso de, es que ¿no? Y decíamos, bueno, lento, ¿para quién, no? O depende de qué, ¿no? Si voy a procesar un registro, pues a lo mejor, ¿no? Puede ser que digamos, es lento, si se tarda 2 minutos, ¿no? Pero si voy a procesar 50 millones de registros, nos hacen 2 minutos, pues a lo mejor y al contrario, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? Entonces, cuenta.
Mis clientes al portal, pero pues será a lo mejor una frecuencia más corta. Decíamos, y ahí pues lo importante es cuál vamos a analizar, ¿no? Bueno, idealmente todo, ¿no? Pero pues luego no podemos analizar todo. Sesiones o cuántas conexiones activas tenemos también, ¿no? De repente nos llegan conexiones de más y no sabemos ni por qué. Nosotros deberíamos de estar conscientes cuántos usuarios tengo, ¿no? En promedio, en horas pico, en horas no hábiles, etcétera. Sobre todo también porque el solo hecho de que ustedes hagan una conexión a la base de datos, o sea, ya me conecté a la base de datos y no estoy haciendo nada, ¿no? Que sería ese el punto. No estoy haciendo nada, aún así ya está consumiendo recursos. Ya está consumiendo recursos mínimos, si lo quieren ver así, sí, poquitos, ¿no? Dirían. Sí, pero ya está consumiendo recursos. De hecho, si han visto, por ejemplo, en mi máquina, yo apago, ¿no? El manejador de base de datos, ¿no? Porque aun cuando no lo esté usando, si está en ejecución, ¿no? Eso les dije desde la primera vez, si está en ejecución su manejador de base de datos, les está consumiendo recursos, ¿no? Aunque digan, es que no estoy conectado, es que no estoy haciendo ningún select ni nada, está consumiendo ya recursos de su computadora. Entonces, pues sí, por eso, si no lo están usando, pues se recomienda mejor apagarlo, ¿no? En nuestra máquina, ¿no? Ya si es una máquina para la base de datos de desarrollo, de pruebas, obviamente de producción, mucho menos, ¿no? Lo estaríamos apagando, ¿no? Pues están prendidos todo el tiempo, ¿no? Bloqueos, ya lo dijimos, un bloqueo, esperar por recursos, ¿no? ¿Cómo se ve el bloqueo? Tiempos de respuesta. Una consulta que está esperando a que termine otra consulta. O sea, espero, ¿no? Eso se traduce para los usuarios a no me traen los datos, ya se tardó en responder, a veces se tarda y a veces no. Esos son nuestros típicos bloqueos, ¿no? Que pasa en la base de datos. Ya dijimos, bloqueos es normal que existan en la base de datos, es un mecanismo que tienen las bases de datos para garantizar consistencia de datos. Consistencia de datos, propiedad ACID e independencia, isolation. O sea, puedo trabajar con usuarios de manera concurrente, con muchos usuarios o muchas conexiones de manera concurrente. Entonces, la base de datos, los motores, lo que hacen es simular, ¿no? Que atiendo a todos al mismo tiempo. En realidad, no es tanto así, porque nos forman, ¿no? Nos ponen en una fila que le llamamos bloqueo. Entonces, pues obviamente a medida que vamos atendiendo, pues va despachando las siguientes peticiones. Está bien, es normal, ya dijimos, que haya bloqueos. Lo que no es normal es que se tarden mucho, que sean bloqueos que duren mucho, ¿no? En ejecución. Eso ya no es normal.
porque típicamente cuando ocurren muchos bloqueos, desata algo que llamamos, ¿no? Una bola de nieve, ¿no? Hay bloqueos, consumen recursos, ya no hay recursos, hay más usuarios, más bloqueos, menos recursos, entonces se nos cae la base de datos, ¿no? Puede ser, luego es una de las causas típicas, ¿no? De que las bases de datos se reinicien, ¿no? Puede ser por aquí donde podemos revisar también deadlocks. ¿Qué dijimos que era un deadlock? Deadlock, a eso no se los he preguntado. Cuando dos transacciones intentan acceder al mismo recurso. Sí, pero ¿y qué más? Porque eso también es un bloqueo. Pero ¿cuál era la diferencia con un bloqueo? No me digan que en ese espacio fue cuando pestañean. No me digan que les pasa como hay una caricatura de Mafalda, ¿no? Bueno, a mí me gusta Mafalda, ya sé que no es de su época, pero todavía está vigente. Es cuando dos o más transacciones están bloqueadas entre sí y ninguna puede continuar hasta que una de ellas sea liberada. Ok. Sí, pero nos falta ahí algo, porque, o sea, en un bloqueo, lo que estamos diciendo es que en un bloqueo normal tengo dos conexiones y una espera a la otra. Espera. Y entonces se traduce en tiempo de respuesta, o sea, está lento, ¿no? Está lento, estoy esperando a que termine la otra. Pero en este caso, en el interbloqueo, es un caso especial, dijimos. ¿Por qué? Esta les puse el ejemplo de cuando ustedes se peleaban con sus hermanos, ¿no? Recall that, guys. ¿Es cuando el sistema daba preferencia a alguna transacción para que se ejecute antes? Para que se ejecute, sí. Para que se ejecute, yo diría. Para que se ejecute y la otra no.
Gracias. Sí. Un interbloqueo, lo que dijimos, les decía del meme la caricatura, antes no se llamaban memes, ¿no? La caricatura de Mafalda, que no les pase así, ¿no? Que dice, y cuando desperté, el maestro aún seguía ahí. O sea, es tan simple, no sé, por ahí seguramente la han visto, es muy bueno, ¿no? Pues sí, o sea, no sabe cuánto se durmió, al que no les pase así. Un interbloqueo es un bloqueo, sí, es un bloqueo especial. Sí, también sigue siendo un bloqueo, pero la diferencia, dijimos, es que el manejador ya sabe que ese bloqueo nunca va a terminar, es infinito. A diferencia de un bloqueo es, pues ahí estoy esperando a que el otro termine y ahí me quedo hasta que termine. Un interbloqueo, de entrada, el manejador ya sabe que no va a terminar. Nunca va a terminar. Es infinito. Para que no suceda eso, dijimos, cancela uno de los dos procesos que se están bloqueando. Uno termina, uno continúa y el otro es cancelado. ¿Qué sucede cuando cancelamos un proceso? ¿Hace un rollback? Hace un rollback, exactamente. ¿Qué sucede cuando cancelamos un proceso? La base de datos hace algo que le llamamos rollback. ¿Qué es un rollback? Deshacer las operaciones que ya habíamos ejecutado. Y regresarnos al estado inmediato anterior, consistente. Inmediato anterior, consistente. Entonces, ¿cuál cancela cuando sucede un rollback, un interbloqueo? O sea, ya sabemos que va a cancelar una de las dos peticiones. ¿Cuál cancela? El que le cuesta menos trabajo hacer el rollback. O sea, es una decisión, no tiene nada que ver con negocio, es una decisión netamente técnica y manejo de recursos del manejador de base de datos. I don't know, guys, if you are starting to have Christmas feelings, so you are engaged. Your mind is in another place. I know this. But you need to do the last effort of the year. Dirían algunos, pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, ya no nos queda de otra. Miren, dejé mi manejador iniciado. Es que esta parte es importante y nos va a servir también más adelante. Entonces, de una vez lo explicamos para ver cómo se ve. Ya no se ve la pantalla. No, apenas les voy a compartir. Estaba. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Entonces habría KSQL, que por cierto lo tenía iniciado. Les digo, luego no nos damos cuenta y estamos, ¿por qué mi máquina está lenta? Entonces, por eso. Entonces, recordemos, por ejemplo, aquí, en donde estaba en una base de datos, que era que ABD24, ¿no? ¿Por qué me manda error?
Porque está en master. Porque estoy en master, estoy en otra base de datos, ¿no? Entonces aquí se pueden cambiar directamente. Acuérdense que otra opción es ABD 24 directamente o cambiarse con el use, ¿no? A nuestra base de datos, ¿no? La ventaja de ponerlo aquí es que ya no importa dónde estés conectado, ¿no? Puedes acceder a los datos. Entonces, bueno, aquí tenemos una consulta. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando hay un bloqueo? Déjenme abrir otra sesión. Tengo dos sesiones. Acuérdense cómo identificamos las sesiones, pues porque más allá de que tengo dos pestañitas, ¿no? Abiertas, el número, ¿no? También nos indica, o todo internamente tiene un ID de proceso, ¿no? Entonces aquí tengo, déjenme, me voy a copiar el mismo, y dos sesiones donde consultan los mismos datos. Ahí no tengo ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando yo hago un update? Voy a actualizar mi tabla, pero aquí ya mejor. Para simplificar, ya lo voy a poner directo. Voy a actualizar mi tabla 2024, date, table, set, D2, que no le puse nada. Voilà. Hola 80 le voy a poner. Where, ¿no? Acuérdense, casi siempre updates y deletes van con where, ¿no? O sea, casi no tenemos escenarios reales donde digan hago un delete sin where o un update sin where, ¿no? Son raros, o sea, sí existen, pero son raros. La mayoría de las veces siempre tenemos que poner un where. Si no, luego le sucede lo de al novato, ¿no? Que llega y se le olvidó poner un where y ya borró toda la tabla. Entonces, además de corregirlo, lo van a correr. Entonces, que no le suceda algo así. D1 igual a 80, ¿no? Ya quiero que actualice una tabla. Aquí está. Entonces, le vamos a poner que lo actualice. Y no sé por qué me manda error. Ya ni me acuerdo cómo se hace un update. Ahí está, ¿no? Entonces, consulto mis datos. Aquí están. Me voy a mi otra transacción, la 50, mi otra conexión, perdón, la 50, y aquí está, y ya veo el dato actualizado. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Obviamente, imagínense que llegan dos updates, ¿no? Al mismo tiempo. Si en esta sesión 51 voy a ponerme aquí me lo voy a copiar. Y si aquí queremos actualizar el hola 70, ¿no? Hola 70 con el ID 70, no debería de haber problema, porque en la sesión 51 estoy actualizando el 70 y en la sesión 80, en la sesión 65, perdón, estoy actualizando el registro 80. Entonces ahí no debería de tener problemas. Si acaso, pues a lo mejor de repente se presenta un bloqueo, ¿no? O inclusive, si yo actualizara al mismo tiempo y fuera aquí el 80 y los ejecutara al mismo tiempo, al mismo segundo, al mismo milisegundo, lo que veríamos sería un bloqueo, pero debería ser algo muy rápido, ¿no? Que decíamos, el update es una transacción implícita. Entonces, si los ejecuto al mismo tiempo, la base de datos lo que va a hacer internamente es que nos va a formar. Entonces va a ejecutar una y luego, ya que termine, va a ejecutar la otra. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando alguien, aquí déjenme ver, es que en SQL, creo que es begin, ¿no? Begin transaction. Y voy a poner esto acá.
Y aquí le voy a poner que actualice lo mismo, pero que le ponga aquí, supóngase que me equivoqué, ¿no? Son 100. Le digo, voy a ejecutar esto, pero dentro de una transacción ya cambia el escenario. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar. Y ya, ¿no? Ya lo ejecuté y todo es maravilloso. Consulto mis datos. Acá está. Y vean, ya lo ejecuté. Está en 100. ¿Ok? Conexión 65. Me voy a ir a mi otra sesión. Consulto mis datos. ¿Y qué sucedió? No me trae los datos. ¿Por qué? ¿No ha finalizado la transacción como tal? ¿Por qué qué? ¿Todavía no finaliza la transacción? Ok. Vean, sí, efectivamente. Aquí está mi reloj, ¿no? En la parte de abajo. Y ahí ya lleva 1 minuto en ejecución. Alguien en su sano juicio, ¿no? Nosotros diríamos, ¿cómo? Es un simple select. Y es más, ni tampoco está trayendo 50 millones de registros. Es un select. ¿Qué está sucediendo? Y vean que aquí está executing, ¿no? O sea, lo estoy ejecutando. ¿Qué? Pues la consulta. Ni siquiera fue el update, fue un select. Pero si me regreso a mi conexión 65, vean que le hago en select y ahí sí está el dato cambiado. ¿Qué sucedió? Que yo ejecuté una operación. Vean que estoy en la conexión 65. Ejecuté, por cierto, también no importa que sea un administrador o no, ¿no? O un usuario mortal. Esto es, pues es código, ¿no? Ya no importa. Esto no es de seguridad, ¿no? Esto es de performance. Entonces, ejecuté una transacción. ¿Qué sucedió con la transacción? En mi conexión 65 no la terminé. No la terminé. Eso es lo que sucedió. Por eso es que se queda así. La conexión 51, que está acá, está esperando a que termine algo y no me puede traer los datos que modificamos. Bueno, la consulta, ¿no? De datos. ¿Cuánto tiempo va a esperar? Pues ahí se va a quedar hasta que la base de datos, este no es un interbloqueo, ¿no? Este es un bloqueo. La base de datos dice, pues a mí me mandaron a hacer esto, o sea, este update, yo ya lo hice, pero no me han dicho cuándo termino. Acuérdense que justo eso era lo que decíamos de una transacción. Podemos iniciar la transacción, pero no necesariamente tenemos que poner cuándo termina. O sea, ¿con qué terminamos una transacción? ¿Con un commit o con un rollback? Cualquiera de las dos. Commit o rollback. Lo importante para nosotros es que se terminen las transacciones, que no se queden abiertas, porque si no, nos suceden estos fenómenos. Ahora déjenme mostrarles acá. Luego tienen los manejadores alguna opción, pero no me gusta tanto esta, pero déjenme ver aquí. No me acuerdo si aquí se ve. No, creo que no. Ah, sí.
Esta vista no es tan amigable, pero igual nos sirve. Déjenme ver. Sí. Entonces, si recuerdan, acuérdense que las bases de datos, ya lo dijimos, tienen un ID, ¿no? Bueno, aquí le llaman Session ID para identificar cada una de las conexiones. Entonces, acá tengo mi conexión 65. La conexión 65 es esta. De hecho, vean, estoy en la base de datos 24 y no estoy haciendo nada. Es lo que me está diciendo aquí. Pues estoy así como dirían a la espera, ¿no? Déjenme ver qué es esto. Pero vean que aquí ya les dice un head blocker, ¿no? O sea, este es el bloqueador, ¿no? De aquí ya lo podemos empezar a analizar esto, ¿no? Entonces ese es uno. Y luego por acá tengo mi conexión 51. Vean que la conexión 51 es esta. Y les dice el estado está suspendido. ¿Qué quiere decir suspendido? Pues está ahí esperando, ¿no? En realidad no está haciendo nada, pero está esperando y aquí ya les dice qué tipo que está haciendo. Inclusive vean que aquí les dice el número de la base de datos ya internamente, ¿no? ¿Qué es lo que lo está bloqueando? Nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí ya les está diciendo. Y vean el tiempo, ¿no? O sea, aquí esto es en milisegundos, dice que ya lleva 38. Si me voy acá, pues efectivamente, miren, ya lleva 6 segundos, no, minutos, ¿no? Esto se ve reflejado en las consultas, en las aplicaciones, ¿no? O sea, esto sería el usuario que entró al portal y que quiere consultar las ofertas del día y no le responde la base de datos. Ese es el efecto. Y vean, que es algo tan sencillo, ¿no? Y obviamente, ¿quién lo generó? Nosotros, ¿no? Nosotros, aquí voy a separarnos, ¿no? Nosotros, ustedes, desarrolladores, ¿no? Pues este es código, es una consulta. Yo DBA, yo no hago las consultas, acuérdense. Yo las monitoreo. ¿Qué hacemos además de llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Por cierto, porque si no ahí se va a quedar, ¿no? Por cierto, voy a abrir aquí otra consulta, otra sesión. Hay un comando aquí, no en todos los manejadores existe, no es el mismo, que se llama active, que luego es más práctico, pero vemos lo mismo, ¿no? Y aquí, por aquí deberían de tener una columna, aunque esta es más, para mí es más clara esta visión, porque aquí les dice el proceso 51, que es este. Acá está siendo bloqueado, además le dice 65. ¿Qué es el 65? Por la sesión 65. Y de hecho, si observan, dice aquí, ¿y qué hace la sesión 65? Pues como decíamos, aquí no hace nada. Porque no está haciendo nada. Ni me aparece la sesión 65. Vean que no me aparece. O sea, veamos el caso. La sesión 65, o sea, un usuario, él ya terminó de trabajar y ya hizo lo que tenía que hacer. Y de hecho, vean, él lo consulta y él sí le muestra el cambio. O sea, diría él, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Pero el usuario 51 dice, no, es que yo no veo los cambios. No me responde. Es por esto, ¿no? Si le quitan el active, creo aquí, ya les va a aparecer el 65. No lo veo. Aquí está. Y pues no está haciendo nada, ¿no? Es lo que decíamos.
Ahí está, no está haciendo nada. Por eso es que en los active, o sea, en las conexiones activas, vean que aquí no les aparece. No les aparece pues porque no está haciendo nada ese usuario, en realidad. O sea, está bien, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo lo resolvemos? Pues ahí tenemos varias opciones. Una, pues es como tal, pues hacer el commit, ¿no? Cualquiera en su sano juicio debería de hacer un commit. ¿Qué hago con? Vean aquí, nada más lo que quiero que observen, si no están ahorita pestañeando, está en executing. Cuando yo le dé el commit, vean que nos va a quitar el executing. Entonces vean que le pongo commit y vean cómo ya termino y ya me regresó los datos. O sea, alguien diría, ay, se me olvidó poner un commit. Observen que la sesión 65 no tuvo ningún problema, seguía trabajando. Ahora sí que ¿no? O sea, aquí no pasa nada. Yo sigo trabajando, veía mis datos, me hacía mi select, o sea, puedo seguir como si nada. Y yo generé el problema, sesión 65. Y la sesión 51, pues ya no avanzaba. Pues vamos a repetir esto, pero vamos a ponerle acá 200, ¿no? Otra vez. Ahí vamos de necios, ¿no? Sin poner nuestro commit. Consultamos, ahí están mis 200, me regreso, consulto y otra vez me espero. ¿Cuánto? Pues ahí está que termine, ¿no? Obviamente no puedo hacer un update, ¿no? Que era el mismo 80, déjeme decir. ¿Qué pasa con mi update? Si hago... Ah, bueno, está en ejecución este. Déjeme lo cancelo, por cierto. Le doy aquí y me manda error porque no estoy en la base. Ahora sí. Vean el update, sucede lo mismo, ¿no? O sea, fue un select o fue un update, está esperando lo mismo. Ahora vamos a hacer un rollback. Recuerden, ¿qué era el rollback? Regresarnos al estado inmediato anterior consistente. Pregunta para ustedes. Aquí, vean lo que estoy actualizando es esto, ¿no? En mi conexión 65. Pero ya dije que se quedó ahí. Antes de que yo hiciera el hola 200 que tenía. El hola 100. El hola 100, ¿no? Perdón por mis ejemplos tan simples, pero no importa. El hola 100. Y aquí quiero hacer un update a hola 70 para el mismo dato. Pregunta. Cuando yo haga el rollback y ejecute el select, o sea, para ver cómo quedó esto, ¿qué me va a aparecer aquí? El 100. El 100. Vamos a ver. Lo voy a ejecutar. Rollback, acuérdense, es regresarme a como estaba. Al estado inmediato anterior. Consistente. Entonces sí, hago mi rollback. Ya lo hizo, sin problema. Consulto y tengo 70. ¿Por qué? Es por el update de la otra sección, ¿no? La otra sesión. Pero exacto. como no inició la transacción, pues no tuvo la necesidad de hacer un commit. No tuvo necesidad de hacer un commit, pero sí estaba formado, ¿no? Entonces, no lo vimos, pero efectivamente hizo el rollback, o sea, nos regresó al 100. Ahorita lo vemos. Nos regresó al 100, pero inmediatamente dijo, alguien me está pidiendo actualizar eso también. Y por eso me dijo,
lo regresé al 100 y luego me pides actualizarlo. Todo, ahora sí, como dirían, desencolamos, ¿no? Todo lo que nos estaba atorando se liberó. ¿Ok? Por eso es que cuando lo vuelvo a consultar, me aparece 70. No es que no hizo el rollback, sí lo hizo. Solo que después de hacer ese rollback, seguía este update. Por eso es que me aparece 70. Ahora vamos a hacerlo nada más para que vean que ahí tengo 70, que es lo que decíamos, y lo actualizo nuevamente. Ahora le pongo 100, consulto, y ahí está mi 100. Acá obviamente no puedo, pero lo voy a consultar. No puedo porque está en espera, ¿no? Ahí ya dijimos, esto se quedaría ahí, ¿no? Esperando a que termine. Hay una parte, no todos los manejadores lo tienen porque no es estándar. Ahí, ¿cómo se llama? No lock, ¿no? No sé si es así. Déjenme ver. Lo voy a detener. Por cierto, detener también, pues es cancelar los procesos, ¿no? Típicamente es un kill. Voy a cancelar el 15. 15 no, 51. Esto es disléxico. Ahí está. Y vean que ya me dijo, de hecho me dice que terminó mi conexión, mi sesión, porque fue cancelada, ¿no? Entonces, si estamos nosotros como DBAs monitoreando, pues una alternativa, pues sí, para que no me tiren la base de datos, pueden decir, todo el mundo se va a enojar porque este es el error que les va a mandar. Pero prefiero que les mande un error a que me tiren la base de datos. Ni modo. Entonces vamos a consultar otra vez y esperen. Es que no me acuerdo cómo se llama. Creo que se dice wait. Wait. No. O va entre paréntesis. No me acuerdo. Ahí está. Aquí lo que estamos poniendo es with no lock es una funcionalidad, ¿no? Y está particularmente de Oracle, de SQL, que nos permite consultar, hacer un select, consultar registros, aun cuando todavía no estoy seguro, o sea, no he hecho el commit. Y esto le llamamos, que aparece aquí, vean que aquí ya me aparece el 100, que era lo que teníamos acá. Ahí, este fue mi update que hice. Y esto le llamamos, acá está, aquí también lo veo el 100. A esto le llamamos lecturas sucias. Lecturas sucias. O sea, voy a hacer recapitulación. Usuario 65 o conexión 65 hizo un update, una transacción, le cambió a 100. Acuérdense, antes de este 100 quedó en 70. Le cambió a 100, lo consulto, todo es maravilloso para mí. Luego, mi conexión 59, vean que como lo desconecté y lo volví a conectar, por eso me apareció ahora AutoID. Mi conexión 59, puedo hacer una lectura sucia y veo ya el 100, o sea, el dato cambiado. O sea, si no hago lectura sucia, vean que es esta parte, se queda ahí. Porque sería una lectura limpia, ¿no? Sería el caso. Pero bueno, supongamos que queremos rapidez y dice, no importa, tú haces el select, que no te bloqueen
otros, ¿no? Que están trabajando. Esto solamente aplica para Select. ¿Ok? Y aquí está. Ya veo el 100. Pero sucede que puedo hacer el rollback aquí. Cuando yo haga el rollback, ¿qué va a suceder? Ahí está mi rollback. Consulto 70, consulto y ya tengo 70. El usuario de la conexión 59, aquí es donde empezamos a preguntar, oye, ¿por qué esos son esas, dirían algunos, son esas consultas fantasma? Así el de, oye, es que yo consulté hace 5 minutos y sí me aparecía. Te lo juro que estaba bien. Es más, imprimí mi comprobante. Y 5 minutos después entré y me dice que no he comprado, que no tengo asignados los asientos. Efectivamente, lo que hizo fueron esas consultas fantasmas, consultas sobre datos que no estaban confirmados. Eso es típico, pero, perdón, again, eso es programación. Algunos casos lo tolerarán más, ¿no? Así de, pues vuélvele a consultar y ya te debe de aparecer, ¿no? Pues está bien, ¿no? Sí, mira, sí, efectivamente, ya le di otra vez F5, ¿no? Luego los desarrolladores se chamaquean a los usuarios porque les dicen, ay, qué raro, a ver, consulta otra vez. Ella consulta al usuario y dice, sí, mira, ya parece bien. No, eres un genio. ¿Cuál genio? Nosotros sabemos cuál es el problema. Nosotros sabemos que lo hicimos mal. Nosotros sabemos que había un bloqueo. Y le había mostrado cosas incorrectas al usuario. Eso es lo peor. Habrá escenarios donde eso es, dirían, intolerable, ¿no? Imagínense, y luego me desaparecieron las acciones, sí me hicieron el cargo, o todas mis ganancias no reflejadas, o mis pérdidas, ¿no? Son bitcoins, ¿no? Supongamos. Pérdida. ¿Sí queda claro? Queda claro la importancia de las transacciones, lo crítico de las transacciones. ¿Dudas? No. Por eso es que generalmente buscamos que todas las transacciones, uno, sean cortas, y dos, nos aseguremos que van a hacer un commit o un rollback, porque si no se van a quedar ahí, esperando. ¿Okay? ¿Qué es el interbloqueo? Pues son estas transacciones implícitas o explícitas, pero donde estamos esperando por los mismos recursos al mismo tiempo. Y entonces ni tú avanzas, decíamos, ni yo avanzo, la base de datos sabe que eso va a ocurrir. Y entonces cancela alguna de las dos. ¿Cuál? La que le cueste menos trabajo hacer el rollback. A diferencia del bloqueo, el bloqueo, vean que no me generaba un interbloqueo. O sea, esto estaba esperando. Hasta que yo terminé. La base de datos aquí no puede terminar que es un interbloqueo porque no sabes si tú ya vas a terminar en un segundo, en un minuto, en una hora, en 10, no sé. Pero sabe que podría terminar en algún momento. Dirían algunos, pues la base de datos lo único que sabe es que te falta hacerle un commit o un rollback para que termine. Pues no es inteligencia artificial, ¿no? Dirían.
O sea, no sabe si te faltan muchas sentencias o no por terminar. Por eso es que se queda en bloqueo. Cuando la base de datos sabe que eso es imposible, se genera el interbloqueo. ¿Ok? Entonces vean que no estamos hablando tampoco de mucho código. Es sentencias inocentes, ¿no? Hay desarrolladores, no me lo van a dejar mentir, pero hay desarrolladores que ponen algo así, ¿no? Create store procedure. Ay, no sé cómo se escribe. Store. Es así, procedure. No. Create procedure. No sé cómo se escribe. No me lo. Bueno, ahorita vemos. Miren, si algo me equivoqué. ¿No? Es que ahí solo es create procedure. Creo que el store. Ok. Ajá, No, sí solo es procedure. Con eso. Gracias. Algo así, ¿no? Dicen, voy a crear un store procedure. ¿Qué es un store procedure? Código precompilado. Código precompilado. Entonces, vean, voy a quitar mi transacción. Y ejecuto mi store procedure. Ahí está, ya lo creé. ¿Qué hace mi store procedure? El update, ¿no? Solamente hace una sentencia. Pero el store procedure no es una transacción. ¿Cómo sé que no es una transacción? Vean que no le puse ni begin, ni transaction, ni nada, ¿no? Entonces lo executo, execute, SP1, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ejecutar en 100. ¿En qué nos quedamos, por cierto? Ejecutar, está en 70, entonces está bien. Voy a ejecutar el store procedure. Ahí está, ya terminó. Consulto. Ahí está en 100. Consulto acá sin lectura social. Y ahí está en 100. Vean que sí me respondió. El store procedure no es una transacción. El store procedure es código precompilado solamente. Y vean, algunos desarrolladores lo que hacen es esto. ¿Por qué tengo dos? No sé. Lo copié o qué. Ni me di cuenta. Begin transaction, ¿no? Bueno, ya no lo voy a crear, le voy a dar un alter. Y aquí le voy a poner 200 otra vez. Acuérdense, nos quedamos con 100, ¿no? Entonces le voy a poner 200. Código, store procedure, código precompilado. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí está. Quiere decir, vean que no me manda un error porque no le puse un end. No lleva un end, ¿no? Pero es porque es una transacción. No le puse un commit, no le puse un rollback. O sea, no estoy terminando la transacción, pero no me manda ningún error. O sea, sintácticamente la base de datos dice, pues está bien, ¿no? Como dirían ustedes, pues está chido, ¿no? O sea, si lo quieres poner, pues it's your business. En verdad, hay desarrolladores que no sé quién les enseñó, que no fui yo, obviamente, que esta es su primer sentencia. Begin transaction o start transaction. Es lo peor que podemos hacer. No lo necesito. No lo necesito. Y vean que no me mandó error. Lo ejecuto. Ahora le pusimos 200, ¿no? Lo ejecuto y ahí me dice, ¿qué dice? Bueno, vean que aquí sí me lo está marcando. Que no detecta. ¿Pero en qué momento? Cuando lo ejecuté, no cuando lo compilé.
dice que no puse un commit, ¿no? Pero vamos a poner aquí algo, si están de acuerdo. Voy a poner if, ¿qué le pongo? 1. O sea, voy a poner cualquier cosa, 1 mayor que 0. Entonces, vamos a ver. No. Sí. 1. No, más bien sería 1 mayor que 2, ¿no? Entonces, que haga el commit. Vean que estoy poniendo incongruencias, ¿no? No lleva el den. Ahí está. Vamos a ver si nos deja ejecutar. Begin end. Bueno, esto déjenme decirles que sí yo no lo había visto. Que ahora entonces sí ya está validando que tenga congruencia. O sea, dice, sí tengo aquí nuestro commit. Pues no todos los manejadores hacen esto, ¿eh? Sí tengo aquí el commit, pero está validando que tenga una secuencia lógica. Pues dice, abriste una transacción y no la estás terminando. Vamos a ponerle aquí, else, rollback. Ahí está, vamos a ejecutarlo. No me lo toma en cuenta. O sea, no me está dejando hacer la transacción. Que miren, si lo cambiamos, acá le voy a quitar esto. Por cierto, ante nuestro procedure, según yo sí debería de dejarlo. Este es otro error, pero ya nos dejó. O sea, ¿por qué me manda este error? Porque dice, este error es interesante, porque dice, tú iniciaste una transacción para hacer esto y luego haces el commit y luego quieres hacer el rollback. ¿Por qué me manda el error? ¿Por qué creen que me manda el error? Por lo que luego dice que el rollback no está correspondiendo a la transacción. Exacto. Porque SQL es un lenguaje secuencial, ¿no? Procedural. Entonces, secuencial quiere decir que va línea por línea, de arriba hacia abajo. Entonces, hago mi begin, hago mi update, hago mi commit, ya terminé. Y luego le digo que haga un rollback. Lo que me está diciendo es de que voy a hacer rollback si no hay nada. Es lo que me dice. No hay una transacción. Entonces no puedo ejecutarlas así, porque efectivamente, secuenciales, porque efectivamente aquí ya lo cerré la transacción, ya hice el commit, ya no hay transacción. Acuérdense, el commit es pasar los datos de la memoria al disco duro. Es eso, si lo quito y le ponemos ahora le voy a poner 300. Y lo ejecuto, pues no me debería de mandar ningún problema. Y reviso nuestros datos. Y ahí está el 200, ¿no? O sea, me hizo el rollback. ¿Ok? ¿Dudas? No.
Y todo esto, acuérdense que lo podemos monitorear nosotros como DBAs en las bases de datos, en las interfaces gráficas. Podemos, generalmente los bloqueos, al ser una parte tan delicada, siempre va a haber una forma de detectarlos. Entonces, desde aquí podemos hacer el análisis. Ya si de plano nos desesperan las interfaces gráficas, pues nos podemos ir a los comandos. Seguramente hay un equivalente en cada manejador de base de datos, porque no es código estándar de SQL, pues para ver los bloqueos, ¿no? Por ejemplo, en Postgres es creo que el pglogs, ¿no? O sea, para revisar si hay o no hay bloqueos, ¿no? Pero ahí lo podemos ir viendo para monitorear si existe algo que me esté afectando la base de datos. ¿Ok? ¿Dudas? No. No, todo bien. Bueno, eso es importante. Luego lo van a retomar para, como dicen ustedes que ya los tengo bien, para su práctica. Entonces, decíamos, bueno, esto ya lo vimos, es importante los bloqueos, los deadlocks. Los deadlocks en realidad, decíamos, no van enfocados a performance propiamente porque no nos consumen tantos recursos. Sí son un bloqueo especial. Transacciones abiertas, que es lo que decíamos. Está revisando si, se me olvidó ponerle un commit, ¿no? No le puse un rollback, ¿no? Entonces todo eso nos afecta el performance. Y ya habíamos dicho también el espacio, ¿no? El espacio en las tablas, o sea, cuántos registros. También es bueno estar monitoreando eso porque a veces, ¿no? Los manejadores tienen ciertos límites, pensemos, para saber cómo funciona o cómo trabaja una base de datos con cierto volumen de registros. Entonces, a veces parecería que no, pero alguien diría, es que si tiene 1 millón de registros, funciona bien, ¿no? O sea, la consulta es rápida. Pero le pones 1.000.001 de registros y la consulta es lenta o se tarda más. Entonces, no es al azar, ¿no? Sí hay mecanismos para revisar qué está pasando. Pero ahí, en este caso, pues si me voy con el H desarrollador, me va a decir, no, pues la consulta es la misma, no sé qué esté pasando, ¿no? Y tienes razón. Es más, ¿no? El H desarrollador les va a decir, no, pues eso tiene 3 años que no lo toco, ¿no? Peor, ¿no? Los H desarrolladores les dicen, no, pues a mí me lo heredaron, ¿no? Si ustedes son desarrolladores y no saben qué hacer, esa aplíquenla, siempre funciona. No, pues cuando yo llegué así estaba. A mí me lo heredaron. Yo no lo hice. Dice, ¿no? Que eso funciona. Y si se van con el honorable DBA, les va a decir, no, pues yo no he cambiado nada, ¿no? Es una tabla, es una consulta, la configuración es la misma. Entonces, los dos puede ser que tengan razón. ¿Qué sí ha cambiado? Los datos. Los datos son los que cambian. Entonces, sí podríamos llegar a tener escenarios, dirían, así de locos, ¿no? Así de, mira, ya viste, con un registro más y esto es más lento. Sí, es un hecho. Podría ser así. Y también puede variar entre manejadores de bases de datos. O sea, en algunos responde bien con los mismos datos y en otro responde más lento con los mismos datos. Entonces, sí, de hecho, esa es la diferencia entre los manejadores, ¿no? Para ver cuál es más eficiente o no. Nos habíamos quedado aquí.
10 milisegundos, 100 milisegundos, 1 segundo, 10 segundos. ¿Cuánto es lento? ¿Cuánto es lento? Ya me pueden decir. Depende del tamaño de la base. Ok. Ok, o sea, podríamos decir entonces, depende del tamaño de la base, podríamos decir entonces que si es una base de 10 megas, pues va a ser más rápido que una base de 1 giga o de 1 tera. Debería. Debería, ok. Dirían algunos, es una palabra fuerte. Es una palabra, una pregunta, ¿no? Fuerte. ¿Cuánto es lento? Lo cierto es que esto es relativo. ¿Relativo a qué? Pues dirían algunos, ¿no? Ahora sí que como nos comentan, lo que para ti puede ser lento, para mí no. La lentitud, como decíamos, es un tema de perspectiva, ¿no? El caso, recuerdan que les decía, ya me voy a comer, ¿no? O ahorita ustedes, ¿no? De ya vamos al break o todavía no. Y entonces seguramente ya cuando están así de, ya, por favor, quiero ir por mi cafecito, les parece que es más lento. Y en cambio estamos haciendo alguna actividad, dirían, que disfrutamos y se pasa rápido, ¿no? De hecho, hasta lo usamos mucho, ¿no? Ahora sí que parece anécdota, pero, o sea, decimos qué cortos son los fines de semana. O sea, qué rápido se me pasó el fin de semana. Y entre semana, el trabajo, ir para allá, los hijos, la escuela, hacer tareas, el reporte, las juntas, parece que se pasa un poco más lento. Entonces es de percepción. Resulta que para nosotros también, lo malo para nosotros, como debes, es que pues tenemos usuarios que son, dirían algunos, más desesperaditos, ¿no? Que otros. Entonces algunos de repente dicen, esto ya no responde, está muy lento. ¿Lento en comparación con qué? Si tengo 50 millones de registros y tengo que buscar 5 registros y lo hace en 10 milisegundos, pues a lo mejor yo voy a decir, oye, qué buena consulta, qué buena base de datos, qué buena aplicación. Es súper rápida. O sea, le das clic y ya te aparece el resultado. En cambio, si queremos consultar estos mismos 5 registros y nuestra base de datos se tardó 10 minutos, pues parecería a lo mejor que es mucho tiempo, pero si nosotros decimos, no, pues es que imagínate, es que tiene que procesar todo lo del 2010 hacia acá. O sea, son 13 años, no inventes. Es mucha información.
Y entonces, ya poniéndolo en esa perspectiva, a lo mejor decimos, no, pues 10 minutos, o sea, esto está genial, ¿no? 10 minutos. Lo hizo rapidísimo. Decíamos el cierre contable, ¿no? Cada mes, ¿no? Los pobres contadores, de hecho, de eso se quejan, ¿no? ¿Por qué? Al inicio de mes, pues dicen, tengo que procesar las facturas. Al inicio de mes, o sea, día 1, día 2, pues es rápido, ¿no? Para hacer el cierre del día. El arqueo, ¿no? Que le llaman también. Para hacer el cierre del día, pues está bien. Pero ya a fin de mes ya es así como que, tengo que actualizar y revisar todas las facturas del mes. Por eso los ven a los pobres contadores ahí, ¿no? Diciendo, es que es fin de mes, no puedo salir. Pero es algo relativo. Escenarios como el de la bolsa, ¿no? Decíamos, inclusive la bolsa, si ustedes buscan información, la bolsa, las transacciones en la bolsa, las operaciones en la bolsa, o sea, son milisegundos. Y es así súper crítico. Es más, la bolsa, les digo que busquen, creo que alguna vez vi que ellos publicaron y ellos garantizaban que sus operaciones se hacían en nanosegundos. O microsegundos, ¿no? ¿Cómo se llama? Microsegundos, creo. Ya no milisegundos. Así, algo así súper exagerado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la bolsa, aunque es una operación de compra o una operación de venta, es súper delicado, porque puede representar 10 millones de dólares, ¿no? Que es igual una operación de una acción, ¿no? De Telmex, ¿no? Que están así súper bajas. Pues la base de datos al final no sabe que una económicamente representa más dinero que otra, ¿no? La base de datos sabría que son 2 registros que los tengo que procesar. Solo que una está manejando una pérdida o una ganancia de 10 millones de dólares y la otra son 2 pesitos. Porque solo compré una acción. Digo, con la bolsa podemos comprar creo que solo una, ¿no? No sé. Yo solo compré una acción, pues ahí están mis 2 pesitos que perdí, ni modo. Entonces, para nosotros puede ser un registro para nosotros a nivel base de datos, sin embargo, para el negocio puede representar mucho. Habrá escenarios donde es más importante estos temas de latencia, de performance. Y habrá escenarios donde dicen, no, pues que se actualice el día de mañana, no pasa nada. ¿Ok? Pero más allá de eso, ¿no? Luego tenemos usuarios, les digo, que nos hablan. Es más, luego hay usuarios que ya nos hablan a nosotros, o sea, nosotros o sea, nosotros somos backend, nosotros no deberíamos de interactuar con los usuarios, ¿no? Y luego ya nos hablan a nosotros y nos dicen, ¿qué crees, mi cuate, que otra vez ya está lenta la base de datos? En verdad, luego cuando me dicen así, me pregunto, ¿en verdad? O sea, el vendedor, el financiero, ¿sabe de base de datos? ¿Sabe cuando la base de datos está lenta? Luego sí me sorprende, ¿no? Y me quedo así como, wow. O sea, si saben, casi les digo, los invito, ¿no? O sea, tú no deberías de estar haciendo cierres contables. Tú deberías de estar conmigo, ¿no? Administrando bases de datos. O sea, imagínense, sin saber de base de datos, y ya saben cuando la base de datos está lenta. ¿Qué nivel dirían, no? Si un contador, si un vendedor,
si un abogado, no por menospreciarlos, no saben de base de datos, bueno, a los abogados sí, ¿no? No es cierto. Pero si no saben de base de datos, ¿cómo es que llegan a esa terminología? ¿Cómo es que ellos dicen, es que la base de datos no responde? ¿Cómo creen, O sea, conmigo no hablan, pues si yo ni los conozco. ¿Cómo sabrán ellos de estos conceptos de bases de datos lentas? Supongo yo que debe de haber algún tipo de estudio o estándar que te diga que con base al tamaño de una tabla aproximada, ¿cuánto debería de tardar una transacción? Bueno, no sé, ese es un buen punto. Yo no he escuchado que exista algo así, pero sí sería un buen punto, pero no. Pero además, ya como hablamos de transacción, de tabla, o sea, no, o sea, háblenle a un médico de eso y se va a quedar así de ¿qué? ¿De qué me hablas, no? Para nosotros, ¿no? Tecnólogos, ¿no? Pues sí, lo entendemos, ¿no? Pero para un abogado, un médico, que te digan, es que la base de datos está lenta. ¿De dónde aprendieron eso? Además de TikTok. Resulta que en sistemas, los mejores amigos de los usuarios de negocio, ¿quién creen que son? Desarrolladores. Los desarrolladores, claro. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que atienden los requerimientos, ¿no? Ellos son los que prueban con el usuario. Ellos son los que les dicen, mira, ya hice esta aplicación que me pediste. Claro, mejores amigos suponiendo que todo está bien hecho, ¿no? Y el usuario fascinado así de, wow, ahora sí tengo una aplicación que haga esto y eres un genio maravilloso, etcétera, etcétera. Resulta que los desarrolladores pues dicen con ese speech, ¿no? Así de, pues yo ya te resolví un problema o te entregué la aplicación para la que me contrataste. Aquí está. Y el usuario lo idolatra, ¿no? Lo pone hasta arriba en un altar, ¿no? Y luego ya hasta cualquier cosa les hablan, ¿no? Así a los desarrolladores, oye, que me está mandando esto, ¿no? Resulta que en este altar los desarrolladores se la creen. Y cuando ocurre una falla, pues no le van a decir, me equivoqué, ¿no? Lo que dicen es, tú no lo definiste, ¿no? Tú no me dijiste al usuario, es en alguno de los casos. Y cuando el usuario nos reporta lentitud, ¿qué es lo que le dicen los desarrolladores? Qué raro, ¿eh? ¿Te acuerdas que probamos la semana pasada y todo estaba muy bien? Y el usuario, sin saber de sistemas, les dice, sí, todo estaba muy bien, pero ahora que ya liberaste la aplicación, ahora que ya estamos en producción, ahora todo está muy lento. ¿Y qué le dicen los desarrolladores? Yo creo que hay un problema en la base de datos. Y ahí se empiezan a generar esos mitos. Los desarrolladores no se van a bajar de su altar y la forma más rápida y sencilla de salir de ahí
dirían, sin ser raspados, pues es de no soy yo, es en producción, es la base de datos. Conclusión, el desarrollador médico, el usuario médico, abogado, contador, pues les dicen, pues no sé yo de tecnología, pero pues yo creo que ha de ser la base de datos lo que está lento. No es que lean cursos, no es que lo vean, es que los estamos influenciando. Y les digo, así queda, ¿no? Lo peor no es eso. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como DBA, porque esa ya es mala fama, ¿no? Que nos hacen los H desarrolladores. Pero bueno, ya aprendimos a lidiar con eso. Pero lo peor que nos puede pasar a nosotros como DBAs es que nos hable el usuario y nos diga, está lento, y efectivamente nosotros comprobamos que está lento. ¿Cuánto es lento? Pues no sé, 10 segundos, ya dijimos, ¿no? 1 minuto, 1 hora, lo que sea. Pero ya comprobamos que el usuario tenía razón. Está lento. ¿Por qué digo que es lo peor que nos puede pasar? Porque nosotros, cuando el usuario nos habla para reportarnos lentitud, es parte de monitoreo reactivo. Ya tengo el problema. Ya está lenta la base de datos. Ya tengo que reaccionar. O sea, ¿qué hago? ¿Qué está bloqueando? ¿Qué cancelo? Es reactivo. Y nosotros de lo que hemos hablado es, me debería de adelantar. Me debería de adelantar para que antes de que me hables, yo DBA, ya sepa que la base de datos está lenta o va a estar lenta. Eso sería maravilloso. Entonces, antes de que me hablen, yo ya sé. De tal manera que inclusive si el usuario me hablara, mi respuesta, en lugar de empezar a monitorear así de, a ver qué será y demás, mi respuesta fuera, no te preocupes, usuario. Ya sabemos que tenemos tiempos altos, ya lo estamos revisando, danos unos minutos para que se solucione. Es una respuesta completamente diferente. Completamente diferente a, pues si no, imagínense, mi alertador es el usuario. Y van a decir, ¿y entonces a ti para qué te pago? No, mi alertador es el usuario el que me dice cuando está lenta la base de datos. Y no soy yo cuando levante esas alarmas y diga, oigan, esto se me hace que algo está pasando. Para que no nos suceda, decíamos, tendríamos que determinar medidas básicas que le llamamos de tolerancia para cada métrica que estamos monitoreando, enfocado al performance, ¿no? El típico es el tiempo de respuesta, ¿no? ¿Cuánto se tarda una consulta? Y de ahí determinar el umbral de acuerdo a criterios de uso. Entonces, es imposible que yo diga todas las consultas se deben de tardar 2 segundos. No, o sea, sería maravilloso. O sea, ustedes vayan y ofrezcan eso y en cualquier empresa los van a contratar. No, pues eso es lo que pedimos, nuestra limosna. 2 segundos se tardan todas las consultas, sería maravilloso. Pero es imposible. Entonces, más bien, tenemos que identificar cómo se utilizan las consultas, para qué se utilizan, en qué momentos se utilizan. Y decir, la bolsa mexicana opera de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Y tenemos un proceso o una consulta que es la asignación de acciones, de acuerdo a las peticiones de los usuarios. Eso es súper crítico. Durante este horario de 8 de la mañana
a 3 de la tarde, esto debe tardar 1 segundo. ¿Ok? Entonces ya sé cuánto tiene que durar esa consulta en ese horario. El cierre contable, ¿no? Luego hasta los pobres contadores los separamos, ¿no? Porque consumen muchos recursos y les decimos, ustedes no pueden trabajar en la mañana, tienen que trabajar en la tarde. Su proceso, cada que consultes las facturas para fin de mes, pues se tarda 5 minutos. Bueno, no estamos diciendo que sea bueno o sea malo. Lo que estamos diciendo ahora es, yo ya sé cuánto es lo normal, cuánto es el promedio, cuánto es lo que yo espero que se tarde en esas consultas. Lejos de que se tarde o no, de que sea mucho o sea poco, que sea lento o que sea rápido. Más bien es, si yo empiezo a monitorear las consultas, lo que voy a determinar es cuál es el tiempo promedio de ejecución. Y entonces ahora sí ya no me chamaquean, ¿no? Ahora sí yo ya sé que la consulta de saldos se tarda 2 segundos, porque así ha estado históricamente a lo largo del mes, a lo largo del año, siempre se ha tardado 2 segundos. ¿Por qué lo sé? Porque lo mido, porque lo monitoreo. Entonces, cuando la consulta de saldos esté en 10 segundos, a lo mejor yo ya voy a tener una alarma para decir, oigan, se está tardando mucho. O más de lo normal, ¿no? Se está tardando mucho. Entonces, cuando llegue a 10 segundos, los usuarios a lo mejor no me han reportado, pero me sirve de umbral, ¿no? De ese threshold, me sirve de umbral para decir, si llegas a 10 segundos, tienes que empezar a revisar la base de datos. Tienes que empezar a revisar si hay un proceso que está consumiendo más recursos. Es tomar una acción enfocado a estas consultas. Y podemos tener otro umbral, ¿no? Ah, pero si llega a 20 segundos ya estoy en crisis, ¿no? Así de, uy, no, ya. O sea, aquí estamos a nada de que se caiga. Claro, si se tarda 2 segundos y ahora estoy en 2 minutos, pues seguramente tengo la honorable visita del director, ¿no? Así de, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué le pasa a la base de datos? ¿Cómo lo resolvemos? Etcétera. Todas esas, ¿no? Que nunca fallan. Luego llega el director y así yo de, pues porque me estés viendo, me estés presionando, esto no va a correr más rápido, ¿eh? O sea, no es un anafre que le eche aire y prenda más. O sea, no funciona así. Entonces tenemos que revisarlo para que no nos salgan con yo creo que está lento, yo creo que ya se tardó. Midámoslo. Midamos cuánto es lo que se tarda. Y entonces cuando me hable el usuario, pues yo ya sé, ¿sí? ¿Y podemos tener ese tipo de umbrales por temporadas? Sí. O sea, por ejemplo, esto del Black Friday, podemos tener un umbral un poco más alto porque sabemos que van a hacer más transacciones.